Hola y bienvenido al canal de Teleboy para Java FX. En el vídeo de hoy vamos a revisar una serie de cosas que hemos hecho ya en los vídeos anteriores y vamos a hacer unas modificaciones, para lo cual, pues como siempre, en nuestro editor NetBeans, y vamos a abrir primero dentro del controlador el archivo préstamo vista controller. Vale, vamos a ampliar lo que es el tamaño y voy a explicaros una cosa, un simple cambio que hemos hecho. El cambio aquí viene producido por el tema del, vamos a decir, de editar. Cuando edito, bueno, yo creo que esto va a quedar claro si lo vemos primero. Venga, vamos allá, vamos a verlo, los cambios que hemos hecho. Vale. Vale, vamos a loguearnos. Vale, el primer cambio que he hecho es que la ventana, bueno, hasta ahora hemos visto que si abro en alumnos o en libros o préstamos, abría una nueva ventana y difuminaba o transparentaba, la dejaba opaca la anterior, ¿vale? En el caso de ahora, fíjense que no. Le doy a crear y crea la nueva ventana dentro. ¿Se fijan? Dentro. Voy a cerrarlo para que lo veáis. Voy a hacerlo con libros. Y fíjense, la crea dentro. Igualmente, por lógica, si amplío, se ajusta. Vale, esto es una forma que se venía trabajando siempre con el Java Swing y bueno, y creo que muchas de las veces está bien saber cómo hacerlo. Entonces voy a hacer una serie de cambios, ¿vale? Y en préstamos igual. Si estamos en préstamos, pues lo mismo. Tenemos una ventana que se ajusta al interior. Eso sí, lo que yo hice en alumnos y en préstamos y en todas es que si recuerdan que para editar tenemos tres formas. Una es pulsar sobre lo que es el registro y después pulsar en el botón de editar, fíjense. En este caso sí va a transparentarlo, hemos mantenido ese efecto. La otra forma de editar es pulsar sobre el registro y pulsar enter con el teclado, pulso enter, se me abre. Y la otra es hacer un doble clic, que lo tengo aquí puesto, aquí debajo como texto de información. Si yo hago un doble clic, vale, edita, vale. Esto era fácil, o más o menos. Donde más fácil es en alumnos y en libros, pero en préstamos se complicaba un poco porque recuerden que en préstamos tenemos tres tabs, tres menús. Si yo pulso aquí es una opción, pero si pulso aquí vamos a decir puedo tener otro orden, yo puedo haber ordenado esto y pulsar aquí, digamos, tiene que saber que es el registro que pertenece al listado préstamo de alumnos, vale. Igualmente accedo, lo hace bien. Y por último, listado de préstamos libros, igualmente pulso aquí, lo hago igualmente bien. Vale. Entonces vamos a cerrar y vamos aquí. Lo primero que hemos hecho en posición tecla tabla, bueno, recuerden que posición tecla tabla y posición ratón tabla hacen lo mismo, exactamente lo mismo. La única diferencia es aquí. Aquí nosotros vamos a capturar o vamos a esperar un evento de tipo enter, que cuando se pulsa enter. Y en ratón tecla tabla vamos a hacerlo a través del doble clic. Fijan, es lo mismo, es el mismo código, no hay diferencia ninguna, exactamente el mismo código. Estoy seguro que puedo poner estos dos métodos en uno solo, simplemente capturando el evento y sabiendo si se pulsa enter o si se pulsa ratón tabla. Lo haré en otro de los vídeos, vale. Pero en el caso este, lo que hemos hecho, pues simplemente es lo que vemos aquí. Y para hacerlo más simple, vemos cuando se pulsa enter y cuando se pulsa enter paso la variable de editar, porque hemos dicho que doble clic va a ser similar a editar en algunos casos. Después le digo, oye, si el tag seleccionado, recuerden que el tag, cuando yo selecciono algo, el sistema me asigna en tag seleccionado un campo numérico, el 1 para si está en el tag número 1, el 2 para el tag de alumnos y el 3 para el tag de libros, vale. Si es 1, da igual porque vamos a decir que el copia préstamo lo captura y no tengo que hacerle nada, es decir, no tengo que hacer lo que llamábamos la conversión de datos de las otras tablas. Entonces el tag dice, oye, hazlo si es mayor a 1. Si es mayor a 1, sí. En copia préstamo vamos a convertir datos clase, que aquí lo tenemos, y lo que haríamos es que le paso las dos clases que puede haber, tanto copia préstamo A como copia préstamo libro. ¿De dónde salen copia préstamo A y copia préstamo libro? Pues de aquí, exactamente de aquí. Fíjense, cuando yo capturo una línea de la tabla, al fin y al cabo hago un clonar de la clase aquí, copia préstamo normal, aquí tenemos copia préstamo alumno y copia préstamo libro, ok.
Vale. La idea de todo esto es que nosotros vamos a pasar un nuevo dato a la nueva ventana de edición de FRM, y ese nuevo dato es importante, va a ser siempre el mismo, es decir, va a ser un objeto de tipo copia préstamo. No voy a enviarle un copia préstamo alumno, no, copia préstamo. Entonces tengo que convertir estos datos a este tipo, que no es tan complejo, ya que como vemos aquí y lo vimos en vídeos anteriores, simplemente me sitúo sobre los, bueno, creo este método donde devuelve una clase de tipo préstamo y le tengo que pasar dos parámetros, una con una clase de tipo préstamo alumno y otro de clase de préstamo libro, ¿vale? El sistema, como hemos visto, incluso le he puesto 1, no va a llegar nunca aquí, porque recuerden que hay un condicional antes de esto que es si mayor a 1, pero por si acaso, oye, si es 1, simplemente nada, no hace nada. Recuerden que hay un switch tag seleccionado. El sistema va a saber cuál es el tag, ya que el campo o la variable tag seleccionado es una variable general a esta clase. Vale. Bueno, en el caso que sea 2, pues fíjense cómo hacemos esta conversión en copia préstamo. Le ponemos, ¿ves? De clase préstamo A, capturo el ID que viene de aquí y se lo paso aquí. Ciertos datos. Igual en préstamo libro, pero siempre fíjense que la clave donde voy a pasar los datos es a copia préstamo. Vale. Y le paso un objeto de tipo clase préstamo libro. Voy capturando los datos y los voy seteando dentro de este objeto. Vale. Y una vez hecho esto, devuelvo el objeto. Sí, aclarar que aquí, por lógica, para evitar cualquier tipo de problema, nada más comenzar este método, creamos un nuevo objeto de copia préstamo. Esto es importantísimo. Se crea un nuevo objeto de copia préstamo. New class préstamo. Así de fácil. Y después se devuelve. ¿Vale? Básicamente esto, como hemos visto, lo que nos hace es convertirlo a copia préstamo. Vemos por aquí, un momento, aquí mismo, en un objeto de copia préstamo. Y en este momento ya podemos llamar a cargar FRM préstamo. Cuando llamamos a cargar FRM préstamo, tiene que estar por aquí. Cargar FRM préstamo está aquí. Recuerden que le tenemos que pasar, aquí está, unos datos, que es control FRM préstamo, pasar datos. ¿Y qué paso perdonen, qué dato les voy a pasar? Pues copia préstamo, que ya tenemos. Vale. Esto, si ven los vídeos anteriores y ven el código, creo que se podría entender. Vamos a poner de una forma un poquito más fácil de lo que parece. Vale. Esta es la primera fase dentro del préstamo libro. Vale. Después lo que hice fue en el apartado gráfico, como hemos visto, tenerlo todo con el efecto este de opaco. Yo decía, vale, sí está bien, pero y si queremos ver cómo es con el normal, tradicional, es decir, yo tengo mi ventana y quiero que aparezca dentro de la propia ventana. ¿Cómo lo hago? Vale. Lo primero que es importante, es decir, vamos a abrir los objetos que cargamos. Os voy a recordar para que tengáis qué es lo que estamos hablando y los voy a volver a poner. Vale. Lo que hemos dicho es que no vamos a usar o no vamos a sobreusar el efecto de ventana opaca, sino sobre todo el efecto de abrirlo en la nueva ventana. Vale, aquí la tenemos. Cuando yo pulso en alumno, pongo crear, fíjense que ves que me lo crea dentro, mismo espacio, no me amplía este tamaño, simplemente le digo, oye, la nueva ventana, pónmela dentro. Vamos a revisar. Vale, para lo cual vamos a abrir el objeto. Primero vamos a abrir menú principal, quiero que lo veáis, que sería principal vista. Vamos a abrirlo, se nos abre el SN Builder. Y aquí dentro vamos a poder ver qué campo es el que vamos a tener que tocar. Vale, dentro del SN Builder es este. Todo este campo medio. Que se compone de se compone de un vertical box. Es un vertical box, parece que no, pero es un vertical box que se compone de un horizontal box y de un imagen view. Bueno, la imagen que es esta. Vale, pero es un vertical box. Y esto es importante tenerlo muy claro, ya que el nuevo comando, la nueva forma que vamos a hacer tiene que ver mucho con el padre. Recuerda, si el padre ahora mismo donde yo quiero insertarlo es dentro de un vertical box. Vale, perfecto. Sé que es dentro de un vertical box. Pues vamos a abrir la ventana hija. La hija vamos a decir que es la que va dentro. En este caso vamos a abrir, por ejemplo, FRM alumno. Y obligatorio
el padre general, ya no hablo del que esté debajo o encima, ¿no? El general. Recuerda que esto, bueno, esta ventana no era, disculpen, era la ventana alumno vista, alumno vista. Alumno vista, vale. Ok, vale. Pues la ventana general, como vemos, es un vertical box, la que manda. Aquí ya no vale decir que si hay una subdivisión o no. La primera que veamos aquí tiene que ser de tipo vertical box, porque si no nos va a dar fallo. Oye, alguien dice, pues yo estoy usando un anchor pane, pues entonces el anchor pane va aquí y en la ventana padre también tiene que ser un anchor pane, el mismo tipo de componente. Yo lo he probado con el anchor panel y con el vertical box y va bien, con lo cual entiendo que para otros componentes pues serán exactamente igual, no va a dar ningún tipo de fallo. Sí he visto un tema y era este, os voy a mostrarlos un truco que he tenido que hacer. Cuando yo amplío la ventana, lo que sí veía, fíjense que si no ampliaba este tamaño, fíjense este tamaño, lo ves como lo hemos ampliado a un tamaño bastante grande, el largo, vale. Si no lo hacía así, vamos a decir, cuando ampliaba la ventana, diversos registros como la barra inferior se me hacía muy grande y se me quedaba por aquí y no había forma, por muy grande que pusiera la ventana hija dentro, él no la ajustaba bien. Entonces la solución que he hecho ha sido, como hemos visto en la ventana hija, hacerle el tamaño más grande, es decir, el máximo. No pasa nada porque si nos fijamos, aunque yo tenga, vamos a hacerlo, el software o la ventana principal es así, es este tamaño, ya que quien manda es el padre, no la hija, manda el padre. Entonces, pues, da igual el tamaño que tengamos aquí. Ojo, sí tiene sentido esto, y aquí sí hay un problemita, y era aquí justamente. Los voy a mostrar. Cuando estamos dentro de préstamo, crear, nuevo préstamo, vamos a poner nuevo. Aquí sí usamos el efecto de opaco, simplemente para usar todo, porque si no vamos a usar tanto el sistema tradicional como el nuevo vale. Pero si se fijan, cuando voy a pulsar en seleccionar alumno, este tipo de sistema de opaco crea una ventana nueva, y cuando es una ventana nueva no tiene un padre, vamos a decirlo así, es sin ningún padre. Entonces cuando yo pulsaba y no le ajustaba el tamaño, aquí sí es importante, me cogía el tamaño que le he puesto por defecto, por lógica aquí, con lo cual me aparecía una ventana súper grande. ¿Por qué? Porque recuerda, cuando las ventanas son nuevas de este tipo, las que nosotros estamos creando con este efecto que opaca lo anterior y muestra una nueva, no hay una ventana hija, vamos a hacer una ventana nueva. Ahí sí tenemos que ponerle un tamaño, pero no pasa nada porque vamos a ver también qué es lo que hemos hecho. Vale. Una vez que tenemos claro los cambios que hemos hecho, que se han realizado, vamos a buscarlos. Vale, lo primero es que quiero que veáis, antiguamente, con el código lo podéis ver, cuando cargaba la vista alumno, recuerden que estoy en el principal y aquí vamos a cargar tres tipos de vista, la de alumno, la de libros y la de préstamos. Vale, este era el código que había antes, lo he mantenido para que se vea lo que había, cómo cargábamos el objeto, lo que es el loader, con la ventana de alumno vista, el parent row, loader, bueno, cómo hacíamos todo. Aquí lo tenemos también en libro y demás. Vale, pues el nuevo código, fíjense lo simple que queda, porque también es importante que sea simple. Hacemos un try cat, esto es algo básico, y en la ventana, que es un objeto, vamos a ver que tiene que ser, vamos a buscarlo. Fíjense, ves, me lo he creado de tipo virtual box, es importantísimo. Recuerden, el mismo objeto que el padre. Vale, pues en la ventana le he dicho, oye, cárgame FLM loader. Es muy parecido a este, fíjense, simplemente que le añado un load. Aquí hay un load y aquí no lo hay, porque aquí es un objeto new, bueno, vamos a ponerlo, que aquí es el nuevo tipo, y que exus. Lo demás es prácticamente igual, no hay ningún cambio. Yo sí, después le digo, oye, VOX principal, que es el objeto, como se llama, vamos a buscarlo también, VOX principal. Y VOX principal, fíjense que no lo he declarado. Recuerden que esto que pone aquí lo declara el sistema automáticamente, es decir, he tenido que yo darle ese nombre. ¿Cómo lo hacemos? Vámonos aquí para que lo veáis. En este no, tenemos que ir a la ventana padre total, esta es la hija,
que es principal vista, y dentro de principal vista, nos vamos a ir a, como habíamos dicho, aquí, a este componente, era este. Y si seleccionamos este componente, vamos un segundo, a ver un momento, perdona, este componente, aquí lo tenemos, ¿lo veis? El nombre del objeto que le hemos puesto es este no tiene nada que ver. Alguien dice que es el primero, no, el primero no es este, porque yo quiero que la ventana hija esté aquí dentro y se compone, repito, este vertical box se compone del horizontal box, el componente que esté dentro, y de este, pues lo quiero meter aquí dentro, vale, pues si se fijan, lo único que he hecho es ponerle un nombre de variable, el VBox principal, y una vez hecho eso, el sistema de SNBuilder, cuando lo compilo, hago el made controller, me lo pone aquí, me lo declara. No lo declaro de forma manual, se declara de forma automática, pero aquí está. Este es el componente padre. Y lo de arriba simplemente era un objeto creado. Aquí lo tenemos. Un objeto que hemos creado de tipo vertical box. Vale. Seguimos por donde íbamos. Bueno, cargar vista alumno. Bueno, le digo, oye, en el objeto padre, porque cargo la ventana, esto vamos a poner que es un vertical box hijo o objeto nuevo. Bueno, pues en el objeto vertical box padre, get children, ¿ves? Activa al chico, al niño, al ventana. Este es el comando que se pone de ventana, ¿vale? Es el hijo. Mete esto dentro que es el hijo. Ya está. Y vertical box, set visible true. Ya está. Así de fácil conseguimos este efecto. Es decir, como vemos aquí, así de fácil vamos a conseguir, vamos a cerrar para que lo veáis, cómo podemos dentro de la ventana abrirla y que se vea. Y repito, use el mismo tamaño, no va a ser más grande. Okay. Bueno, esto lo hemos hecho tanto con cargar vista alumno, cargar vista libro exactamente igual. Fíjense que es lo mismo, uso el mismo objeto, no lo cambio porque lo lógico es que sea una ventana esté abierta al mismo tiempo. Cuando yo estoy dentro y voy cambiando a alumnos y creo alumnos, vale, cuando voy a libros crea libros, cuando voy a préstamos crea esto. Siempre hay una ventana al mismo tiempo, con lo cual va ideal. Vale, más cosas. Bueno, y cargar vista préstamo, exactamente. Aquí lo tenemos los tres tipos, vale. Sí, acuérdense ahora lo que vamos a ver, simplemente como último, era este efecto, bueno, efecto no. Recuerden que cuando en préstamo, crear dentro de préstamo, vale, me voy a nuevo, y dentro de nuevo, pulso seleccionar, aquí abre una ventana nueva, no es una ventana hija, porque si fuese una ventana hija estaría dentro de aquí, en cualquier componente dentro, pero no es una ventana hija, con lo cual pulso en solucionar y me abre una ventana nueva. Y vamos a ver cómo lo solucioné para que cogiera solo este tamaño. Vale, pues vamos al FRM préstamo, tiene que estar dentro de FRM préstamo. FRM tiene que ser el controlador, FRM préstamo, aquí lo tenemos. Vamos a buscarlo. Y aquí me tiene que ver un sitio donde me carga los dos tipos de ventanas, ¿ves? Aquí tengo selección de alumno, donde me hace toda la ristra que hemos hecho siempre para cargar una ventana. Aquí lo tenemos, cargar vista alumno. ¿Y cómo hago para que ese gigantesco alto que yo tenía seleccionado por defecto, vamos a cerrar aquí para que lo veáis, alumno vista, como este gigantesco largo se me adapte? Aquí lo tenemos, vale, pues todo este género, vale, pues esto se hace así, con una simple instrucción state set width, que es el alto, y le ponemos un alto set. Recuerden que un sistema set, una función, están las get y las set, pues, insertan un largo y le pongo 600, solo el alto, nada más. No me interesa el ancho. El ancho sí cogerá el que está por defecto. Solo lo tengo que poner si veo que quiero un ancho menor o mayor. Pero en el caso de que sea el mismo, que quiero que sea el mismo, nada más. Entonces, la única función que he hecho es esta. Vale, aquí estamos viendo cómo estamos usando el método anterior, que es el que también usamos. Y que lo único que hago a la state es asignarle un alto. De esta forma, solucionamos ese problema. Y vamos a decir, pues funciona correctamente. Nada más. En el caso este,
Simplemente quiero que veáis estos pequeños cambios que estamos realizando y que vayan viendo que el propio código, seguramente si alguien se baja el código o lo descarga, verá que quizás no es exactamente el mismo que cuando se hizo el vídeo. ¿Por qué? Porque se va modificando siempre para mejor. Y estas cositas son las que quizás alguien que no haya visto este vídeo diga, oye, pero si en el vídeo tú me explicabas que el efecto era todo con ventanas nuevas y ahora veo que no. Bueno, pues para eso estamos aquí, para explicaros algunos cambios que vamos a ir realizando. Y sí, aclarar que hay algunos cambios que no voy a comentar en un vídeo porque quizás son bastante simples. Por ejemplo, hay uno que sí lo estamos haciendo ya y no lo tengo, que es el ventana posición. Aquí seguimos con el método anterior, que es seleccionando nosotros un X y un Y, pero en las nuevas vistas con ventana estamos usando otro sistema. Vale, repito, es imposible que vaya subiendo cada pequeño método que corrijo o que modifico, dado que si yo veo que si no es tan importante, pues digo, bueno, ya el que tenga el código lo va a ver y tendrá claro que es una mejora. Pues nada más, un saludo y hasta luego, chao.